Sayago, ¿nos escucha mejor ahora? Sí, un poco mejor. Vamos a ir viendo el desarrollo ahora se escucha un poco mejor. Entonces, si le acerca por favor el micrófono a la señora Balestri, así podemos iniciar la declaración. Sí, está todo listo, señor presidente. ¿Cómo no? Señora Balestri, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos podría decir su nombre y apellido completo? Elda Balestri. ¿Su nacionalidad? Argentina. ¿Edad? 69 años. Sí, ¿su profesión, señora? Bueno, actualmente soy jubilada pensionada. Señora, le vamos a recibir una declaración testimonial. ¿Usted jura o promete, según sus creencias, decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Se encuentran imputados en el presente juicio los señores Roberto Armando Balmaceda, Leopoldo Luis Baume, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo Echecolás, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Herrero Anzorena, Emilio, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Alejandro Alberto Menicini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Respecto a estas personas que le acabo de mencionar, ¿es usted amiga, enemiga, acreedora, deudora? ¿Tiene alguna relación de parentesco, de vecindad? ¿De alguna manera los conoce? ¿O está interesada en el desarrollo del presente juicio? No conozco a ninguna. Bueno, señora Balestri, su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, así que no sé si le vamos a dar la palabra al doctor Vanela, que es representante del Ministerio Público Fiscal, para que le formule algunas preguntas. Buenos días, Selva. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho perfectamente. Le voy a pedir si le puede relatar al tribunal las circunstancias que le afectaron a usted como víctima, y si le puede relatar concretamente un secuestro del que usted fue víctima en abril del año 1975. Si puede relatar la fecha, el lugar en el que fue secuestrada y si supo dónde fue llevada con posterioridad. Bueno, sí, pero el día 4 de abril del 75, del viernes, la mañana muy temprano, serían las 7:08 de la mañana, y fui a la casa de la señora Emma Lucero en la localidad de Morón, en la calle Baltar. Fui junto con otro compañero, Sergio Fra, para sentarnos con Emma y su esposo ahí en su casa. Cuando llegamos a la puerta, apareció un grupo de personas que salieron de los techos y de la casa. De manera que fuimos devolvidos directamente a la vivienda. Ametrallaron trajeron por delante de sus pies para que obviamente no fuera nada. Señora donde nos abrieron las manos, nos preguntaron señora Balestri,
Señora Balestri, hola. Y bueno, ahí quedó. Señora Balestri, ¿me escucha? Dentro de la casa Señora Balestri, ¿me escucha? Sí. Señora, estamos teniendo problemas en recibirle su declaración. La verdad que no hemos podido entender claramente lo que ha manifestado. Yo le voy a pedir si por ahí se aleja un poquitito del micrófono para que no haya tanta interferencia y a ver si puede iniciar su relato, si puede reiniciar su relato. Quiero saber si a esta distancia se escucha mejor. Ahí se escucha un poco más claro. Perdón, señor presidente, hay un retorno. Nosotros acá escuchamos como que lo declara la señora y hay un retorno del audio. Ese es el problema que tendría que es un problema técnico, me parece. Claro, lo que pasa es que acá nosotros la estamos escuchando por los parlantes, que a su vez captan nuevamente su voz por los micrófonos de ambiente, porque si no, no nos podría escuchar. Bueno, voy a tratar de hablar pausadamente para que se pueda entender lo que digo. ¿Cómo no? Le escuchamos entonces. A ver, y le vamos a apagar acá nuestros micrófonos mientras usted habla. Bueno, decía que el día 4 de abril del 1975, muy temprano en la mañana, era un viernes, y fui a la casa de la señora Emma Lucero, de Ibaldo, a quien conocía, pero no fui sola, fui con otro compañero, Sergio Prá. Cuando llegamos a la casa, en la puerta, salió desde los techos de la casa y desde el garaje una cantidad grande de personal, de hombres de civil y con armas que nos pararon. Incluso desde el techo ametrallaron sobre la vereda delante de nuestros pies, obviamente en forma intimidatoria para que no hiciéramos nada. A continuación nos metieron a los empujones dentro del patio de la casa y allí nos vendaron los ojos, nos ataron las manos y nos pusieron también una mordaza en la boca. Antes de eso yo preguntaba qué pasaba, qué estaba pasando, quiénes eran, pero me hicieron callar la boca, me gritaban que me callara la boca, y bueno, y luego a continuación nos metieron dentro de la casa, nos tiraron dentro de nos empujaron sobre una cama que estaba sin colchón, y allí estuvimos tirados, no sé cuánto tiempo, quizás una media hora, y luego nos sacaron, y había mucha gente allí, la casa estaba totalmente destruida, por dentro y por fuera irreconocible. No puedo decir qué cantidad de gente había allí, pero sí que eran, lo que dije antes creo, todos uniformados, todos de civil y con armas. Nos metieron a continuación cuando nos sacaron de la casa en un auto, nos empujaron, nos tiraron en la parte de atrás del auto y nos taparon con una colcha. Íbamos medio como uno encima del otro. El camino, por lo tanto, no lo vi, pero fue relativamente corto, pienso yo, me parece. Y mientras tanto iban conversando delante las dos personas que nos llevaban. Yo escuché en esa situación que el acompañante del chofer le decía a estos dos les va a pasar lo mismo que al capitán. Y inmediatamente yo recordé que unos meses antes había sido secuestrado un compañero, Alberto Munarriz, que yo había conocido, por supuesto, personalmente, y ese compañero había sido secuestrado y no habíamos tenido nunca más noticias de él.
a él le decíamos el capitán, de manera que no sé por qué hice esa asociación inmediatamente y pensé que esta gente nos iba a matar entonces. Bueno, cuando llegamos a destino, a mí o a los dos creo, nos subieron, no veíamos, por supuesto, estábamos vendados y atados, no veíamos cuál era el lugar, a mí a los empujones, subí por una escalera a un primer piso, y en una habitación me hicieron desnudar, y me acostaron en una especie de camilla, me ataron, y bueno, ahí había por lo menos 3 hombres, uno de los cuales era el que me interrogaba, empezó a interrogarme, me insultaba, me amenazaba, y empezó la tortura, me empezaron a picanear directamente. Yo gritaba y les preguntaba qué querían, y ellos me decían que querían saber cuál era mi nombre real, mi nombre de guerra y mi dirección. Yo en ese momento tenía mi documento, yo sabía que tenía mi documento en la cartera, mi DNI con todos mis datos, y tenía la dirección de acá de Casa de Córdoba. Por lo tanto, les decía que sí, que le daba esa información, pero no me creían. Me decía, hija de puta, vos sos uruguaya, decinos realmente cuál es tu nombre. Bueno, yo gritaba y decía, fíjense en el documento, soy cordobesa. En esa situación yo estaba embarazada de 4 meses en ese momento y sentí que tenía una pérdida. De manera que en ese momento pararon con la tortura y me bajaron desde la camilla. Uno de ellos me limpió las piernas que estaban sangrando y recuerdo perfectamente que una expresión que tuvo que dijo, qué asco esto no se lo hago ni a mi mujer. Y bueno, yo lo que recuerdo de esa situación es que la persona que me interrogaba tenía un acento que no era el porteño, un acento y una forma de hablar que no era el de los porteños que yo había escuchado. En esas situaciones me hacía burla, me decía así que sos cordobesa, y en un momento le dijo a los otros, esta no es nuestra. Y se fueron, me dejaron allí en la camilla, atada, desnuda, y con un guardia que me cuidaba. Bueno, por supuesto yo pedía médico, no había una sola persona que me estaba cuidando en ese momento allí. Al rato llegaron otras personas que por la voz me di cuenta que no eran los mismos anteriores, y empezó de vuelta la tortura, el interrogatorio. Por supuesto yo gritaba y explicaba que estaba embarazada, que pararan, que estaba embarazada, pero no les importó. Incluso en algún momento me tapaban la cara con un almohadón para que no se escucharan los gritos. Y bueno, esa situación siguió terriblemente. Bueno, por lo menos la verdad que perdí noción del tiempo en algún momento. Yo pedía que un médico que viniera a verme, pues estaba totalmente angustiada con la posibilidad de perder el embarazo. Entonces, en algún momento alguien ha llegado, no sé, en algún momento perdí la noción del tiempo y alguien se presentó diciéndome que me quedara tranquila y me colocó una inyección. Bueno, no, por lo menos creo que fue tremendo ese primer día, porque en los intermedios en que no venían y me torturaban y me interrogaban, yo escuchaba lo que estaba pasando en la casa del lado, porque estaba sola yo en ese lugar, me di cuenta que estaba sola, pero circulaban por las habitaciones vecinas otro, iba y venía gente, era infernal, porque a todo, por ejemplo, escuché cuando al compañero que había ido conmigo a la casa, Sergio Prat, lo ahogaban, le hacían el submarino y también lo torturaban con picana, escuchaba los gritos, escuché cuando lo nombraban Sergio Prat, por lo tanto no tengo duda que era él. Escuché cuando lo torturaban también a Ramón Merani, que era otro compañero que había sido detenido el día anterior, después lo supe. No sé, llegué a escuchar en algún momento
a un muchacho que lo estaban picaneando, lo torturaban, y en algún momento la persona que les hablaba, que lo estaba interrogando, le decía, así que vos sos Dante Gullo. Y recordé, digamos, me sonó el nombre porque era conocido en esa época como dirigente de la JP. Entonces me di cuenta que estaba allí, cosa que confirmé en el transcurso de los días porque supe que había sido efectivamente detenido y estaba ahí en la brigada. Bueno, ese primer día fue infernal, la verdad, infernal. Creo que la noche recién me dejaron tranquila y bueno, no sé cómo pasé esa noche. Y al día siguiente, no sé cómo pasé esa noche, al día siguiente había, me parece, un poco menos de una actividad menor, me parece que había menos movimiento, era lo que había sido el sábado. Y bueno, pero sin embargo llegaron de vuelta a interrogar, solo que esta vuelta combinaban, ya era la tortura, alguna picaneada selectiva, y digo selectiva porque me picaneaban en los brazos, en el pecho, en las piernas y en la cara, no me picaneaban en el estómago. Y bueno, y ese segundo día entonces le combinaban la tortura con otro tipo de ofertas. De si hablaba, me iban a dejar en libertad, me iban a dar dinero para que me fuera del país, una cosa muy loca. Lo que sí recuerdo como una cosa muy tremenda, muy aberrante, es que tanto en el momento que yo gritaba cuando me torturaban, como de otros compañeros que escuché, ponían a todo volumen una música, una grabación de Gina María Hidalgo, que tenía voz de soprano, de manera que era muy loco, una locura, como se mezclaba la voz de ella con los gritos de los torturados, ¿no? Eso fue una cosa que me quedó grabada, ¿no? Bueno, el día siguiente dije que era sábado, recién esa noche, el guardia que me cuidaba me dio la ropa para que me vistiera y pude tomar agua, tenía toda la boca llagada entonces. Ese segundo día hasta ahí recuerdo, pero seguía sola en esa habitación. El tercer día me di cuenta que era domingo porque había un silencio total en la brigada, no había ningún tipo de movimiento y estaba un solo guardia cuidándome cerca de la puerta. Cuando me di cuenta que se había ido, porque yo podía verlo a través de la venda, estaba acostado, lo veía a través de la venda, sentí que tenía quizás la oportunidad de escaparme, de manera que lo que hice fue sentarme en la camilla. No tenía los pies atados, sí tenía las manos atadas, me saqué la venda y me saqué la atadura de las manos y pensé que era preferible intentar escaparme antes que imaginarme digamos que me parecía que era insoportable la tortura continuada. De manera que me fui, me levanté y pude ver la habitación. Y ahí fundamentalmente lo que me importó y lo que recuerdo muy bien fue la puerta. Me dirigí a la puerta, me asomé por la puerta y vi que estaba hacia la derecha, ¿no? Del lugar donde yo estaba. Hacia la derecha me asomé por la puerta y vi que la escalera que bajaba para abajo, pero escuchaba las voces abajo de los guardias que seguramente yo imaginé que eran los que cuidaban, y dije, no, por ahí no puedo salir, porque si no tenía ni idea dónde estaba la puerta de salida, de manera que no dije, por acá no puedo. Y me fui hacia otra punta de la habitación donde había una ventana y la abrí. Y esa ventana descubrí que daba a un patio, y tenía una reja, estaba enrejado la parte alta, que sería el techo por encima de donde yo estaba mirando, por lo tanto tampoco podía irme por ahí. Fue una situación muy terrible porque tuve que tomar la decisión. Me sentía además muy descompuesta, muy mal físicamente, de manera que dije, bueno, no tengo alternativa. Y lo que hice fue volver a vendarme, me até las manos y me acosté en
en ese lugar. Eh, Esto fue el domingo. El día lunes siguiente comenzó la actividad normal. En algún momento me vinieron a buscar de nuevo, me sentaron en la camilla, me dijeron que iban a bajarme la venda y que no los mirara. Me sacaron una foto y por supuesto que ahí otra vez insistía que quería un médico. Y me dieron un puñetazo, uno de ellos en el estómago. Recuerdo que decía, bueno, ¿qué me importa si también va a ser un guerrillerito de mierda? Después de eso, en algún momento me avisaron que iban a tomar una declaración y que más vale que la firmara, porque si no iba a empezar de vuelta todas las sesiones. Así que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha sido en el transcurso de ese día que me bajaron, que hice la declaración, por supuesto vendada. Nunca vi quién era la persona que estaba detenido. En esas condiciones hice la declaración. Y luego me bajaron a una celda también aislada, sola. Nunca había, a todo esto yo en ningún momento me había encontrado con nadie, no había visto a nadie. Y en una celda abajo en el patio, que daba el patio. Ahí creo que estuve algunas horas, porque recuerdo haber dormido en el piso, me parece, de manera que no sé exactamente cuánto tiempo estuve allí, luego de la declaración, ¿no? Y habrá sido el día siguiente, o quizá en el transcurso de ese día, que ya me pasaron a una celda muy grande que daba al patio y donde encontré que había un montón de mujeres, un montón de gente, entre las cuales estaba Emma Lucero, que era a la única que yo conocía. Así que, bueno, ahí nos encontramos todos, éramos como, no sé, 15, 17 mujeres, por lo menos que estábamos ahí, y ahí recién pude entender qué es lo que había pasado. Había habido un operativo de muchos días, que venía muchos días antes, y que había prácticamente finalizado con el grupo nuestro, que éramos los últimos 4 de ese operativo. Éramos los últimos 4 argentinos, todos los demás eran uruguayos, eran extranjeros y extranjeros. Todas las mujeres que estaban allí eran compañeras uruguayas que habían sido detenidas sucesivamente en distintos operativos, como dije, los días anteriores. Mi preocupación era el compañero con el cual me habían detenido, porque, ¿dónde estaba? Yo pregunté dónde estaba, no estaba con los hombres, porque eran como 2, creo, recuerdo que eran 2 celdas muy grandes, una con mujeres y la otra con hombres, que estaban ahí abajo en el patio. Y, por supuesto, Señora Balestri, repita por favor lo último porque eso no se pudo escuchar claramente y salió distorsionado. Sí. Bueno, lo que digo es que cuando me pasaron a la celda grande que daba al patio, donde había un montón de mujeres y que yo no conocía, excepto a una que era Emma Lucero, la dueña de casa, justamente la compañera con la que yo me iba a encontrar esa mañana, la mañana del día anterior, del otro día, en su casa. Estaba Emma, era la única que conocía, y todas las demás eran un grupo numerosísimo, por lo menos eran 15, 16, no recuerdo bien, mujeres que resultaron ser la mayoría extranjeras, la mayoría eran uruguayas, que habían sido detenidas en distintos operativos sucesivos los días anteriores. Y nosotros, los 4 argentinos, como los últimos de esa línea, fue una serie de, digamos, de allanamientos y de detenciones que culminó con nosotros 4, que éramos los únicos argentinos detenidos, y fuimos además los últimos, ¿no? Eso después lo pude saber porque inmediatamente nos pusimos a conversar qué es lo que había pasado. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de que esto era lo que había sucedido. Y conversando con Emma, pregunté
si estaba ahí en la celda de los varones, que estaba, me parece, como enfrente de la nuestra, si estaba el compañero Sergio Prat, que habían detenido conmigo. Y no, nadie lo había visto. Yo recordaba que él lo había escuchado y había escuchado su tortura por lo menos el primer día o quizás el segundo día también, y después nunca más, pero tampoco estaba allí en la brigada, evidentemente. Entonces, bueno, conversamos eso. Yo recuerdo que en esos días pues, estábamos como haciendo recuento de quiénes éramos, nos empezamos a conocer ahí en esa celda grande, quiénes eran y además qué es lo que había pasado. Y entre y en esa situación, por lo menos en 2 oportunidades, bueno, y ahí todas las mujeres contaban que habían sido torturadas por uruguayos. Y también Emma me contó, yo le conté, y ella me confirmó que también a ella le habían torturado uruguayos. Entonces, bueno, entendimos que había personal militar ahí en la brigada actuando. Lo terminamos de verificar sin ninguna duda cuando, estando en esa celda grande, donde ya estábamos todas supuestamente legalizadas, en 2 oportunidades vinieron a buscar a 2 de las uruguayas. Recuerdo que era Emilia Carlevaro de Rocco, una, María Lombardi, la otra, y se las llevaron. Y cuando volvieron de allá al rato, venían totalmente descompuestas, venían desencajadas, con los pelos revueltos, porque habían sido maltratadas, otra vez interrogadas por los militares y uruguayos, que todavía seguían en la brigada. De manera que se dio una situación ahí entre el grupo, en la celda colectiva que estábamos, de qué hacer para que esto se parara. Y bueno, recuerdo ya inclusive algunas de las compañeras que estaban allí habían tenido contacto con sus familiares en el exterior, por lo tanto habían sacado el aviso. Y bueno, pero el tema era que esta gente continuó actuando allí. Hasta que recuerdo que en un momento se presentó Virgilio Brito, el comisario Virgilio Brito, se presentó como jefe de la Brigada de San Justo, y nos dijo que a partir de ese momento no nos iban a tocar más. Bueno, en esos días, estando todavía en la brigada, no sé cuánto habremos estado, creo que recién cerca de fin de mes, fin de abril, nos llevaron a todos en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal, a todas las mujeres, al penal de Olmos, en La Plata. Y ahí nos alojaron en un pabellón colectivo donde estábamos todas juntas. De manera que fue posible en esa situación poder conversar con más tranquilidad, sin la presión de lo que pasaba en San Justo, y para poder saber con exactitud qué nos había pasado a cada una. Todos habíamos sido torturados por uruguayos, y en el caso de los argentinos, además por el personal argentino. Bueno, también ahí, bueno, en Olmos ya pedimos médicos para todas, y yo también pedí que me revisaran para asegurarme de que no había consecuencias, que no había secuelas. Bueno, no podíamos saberlo hasta tanto que transcurriera el tiempo, así que bueno, recuerdo que en esos meses subsiguientes en ese primer mes adelgacé 1 kilo. Por lo menos 1 kilo adelgacé en esa situación de embarazo. De todas maneras continuó, y tuve a mi hija en septiembre del 75, ahí en el penal de Olmos, aunque a mí, para poder realizar el parto, me llevaron a la maternidad de La Plata. Bueno,
con todo esto que cuento, quiero decir que a mí no me quedó dudas de que estos hechos terribles, que además, como ustedes escucharon, no fueron colectivos, fueron de un grupo numerosísimo de gente enorme, de la cual todo el mundo pasó por esta situación, verificado después por lo que cada uno contó. Quiero decir que no nos quedó duda que la brigada se estaba usando como se están desarrollando prácticas totalmente ilegales que, por supuesto, sin ninguna duda eran terrorismo de Estado. Y lo más importante es que se estaba desarrollando también allí un espacio, un lugar para la implementación del Plan Cóndor, que después conocimos mucho más ampliadamente cuando durante la dictadura militar y los posteriores testimonios que hemos escuchado de tanta gente. Creo que nunca se hizo, digamos, una investigación, a pesar de que nosotros, por lo menos en el caso mío, cuando nos tocó declarar frente al juez, hicimos toda la denuncia de todo eso lo que nos había pasado. No se tuvo en cuenta, no hubo investigación y, por supuesto, no se juzgó a los culpables. De manera que hubo una impunidad, y yo creo que la impunidad es una cosa que, por supuesto, alienta a que se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos. Y bueno, y es como que evidentemente así fue. Ese año 75, lo que sucedió en la brigada de San Justo, y después en otros lugares, en todo el país, quedó claro que eran los antecedentes del terrorismo de Estado que después se generalizó durante la dictadura militar en el 76, ¿no? Yo además soy querellante en una causa que se está instruyendo en Puente 12 y esa causa es de antes del 75, de manera que por eso afirmo que se estaba produciendo este tipo de prácticas ilegales que eran terrorismo de Estado en muchos lugares de provincia de Buenos Aires y del resto del país, en Córdoba también, en Tucumán, bueno. Por eso me parecía importantísimo y ese es uno de los mayores motivos por los cuales acepté declarar en este juicio, porque porque creo que es fundamental que este hecho en algún momento se juicie con este hecho que afectó a tanta gente, ¿no? O sea, tanto el rol que tenía como centro clandestino, ya con prácticas ilegales en ese momento en la brigada, como posteriormente sé que fue un centro clandestino. ¿Qué dice? ¿Dice algo? No, continúe. Bien. Bueno, le va a hacer una pregunta el señor fiscal, señor Apple. Bien. Elba, usted recién relató un momento donde pudo levantarse la venda, levantarse de una camilla donde estaba maniatada y describió el lugar que pudo ver. También dijo que el comisario, creo que dijo el comisario Brito, ¿puede ser? No le escuchamos bien el nombre. ¿Cómo es el nombre de pilas? Virgilio Brito se presentó como jefe de la brigada y además me consta porque en el 2015, no hace tanto tiempo, yo solicité al juzgado del San Isidro, donde estaba archivada mi causa, Ramón Merani y otros, solicité una copia de la causa y revisé, pude volver a leer después de tantos años cómo están escritos allí los acontecimientos que le acabo de explicar, ¿no?
y pude ver que ahí también estaban los registros de el personal que participó, el personal de la Brigada San Justo que participó de esos operativos, en el caso nuestro, del 3, el 4 de abril, el 5 de abril y algunos posteriores. De manera que ahí figura también con su firma, haciendo un informe sobre ese operativo. Por supuesto que hay otras personas con él, y bueno, por eso me pareció importante hoy traer aquí algunas de las hojas, algunos de los folios donde están registrados esto que estoy diciendo, para que, bueno, se utilicen, me parece que es una prueba, para que se pueda verificar quién es el personal responsable que participó de esos operativos. Y bueno, el tribunal sabrá, podrá cruzar datos y ver ahí cómo fue la cuestión. O sea, repito, aparece informes en esa causa mía, los informes de los operativos del 3, del 4, del 5 de abril y otros, que donde están, digamos, registrados quienes son el personal policial de la Brigada de San Justo que participó de esos operativos, y está la firma de ellos incluso. Bien. Luego le voy a pedir a través de la presidencia del tribunal si se puede dejar una constancia de las copias que tiene la testigo. Elba. Me acordé de algo más, perdón, También allí saqué de las fojas de esa causa quién era el médico porque me olvidé de ese detalle, quién era el médico que firma haber hecho la revisación médica mía, y por supuesto dice que estoy en perfectas condiciones. Es Vergés. No me acuerdo el nombre, pero el apellido Vergés. Sobre eso yo no conté que al final, cuando ya me legalizan, me llevan frente a dos personas que se presentaron como médicos y que me preguntaron si estaban bien, si tenía algo que declarar. Y por supuesto que les conté que sí, y les conté la situación que había vivido. Pero bueno, fue como una entrevista formal en donde tomaron nota de lo que yo les decía y ahí quedó. Es decir, no pasó absolutamente nada. Ahora, en las hojas, en la causa, figura por lo menos el que firma como responsable de haber hecho la verificación del estado de salud mía, es Vergés. ¿Esta revisación con esas dos personas que se identificaron como médicos ocurrió en San Justo? Sí, claro, en la Brigada San Justo. Y habrá sido, calculo yo, el mismo día o al día siguiente ya creo que sí. Sí, no se escucha, señora. A ver si puede volver a repetir a partir de que usted dijo que había sido el mismo día en que había quedado detenida. A partir de ahí, ¿qué es lo que dijo? Porque no se escucha. Yo calculo que fue esa revisación médica con ellos, porque eso fue a cara descubierta, yo los veía, eran dos personas. Además, no me llevaron solamente a mí, sino también creo que a Emma, no sé si a alguien más, fue una formalidad. Nos preguntaron si estábamos bien, si estábamos a cara descubierta, ahí no era con vendas. Y si estábamos bien, qué nos había pasado. Cuando les contamos en detalle, por lo menos yo, todo lo que había sucedido, y mi miedo y mi angustia por la posibilidad de pérdida del embarazo, ellos tomaron nota de lo que les decía, y punto.
ahí quedó. Yo creo que esto debe haber sucedido más o menos después que a mí me bajan y me juntan con todas las mujeres que estaban en la celda grande, ¿no? Elba, en un momento usted relató que cuando llegó a este lugar, a la Brigada de San Justo, comenzaron a torturarla y a someterla a un interrogatorio. Y que después esa misma gente que la estaba torturando e interrogándola afirmó, según dijo usted, esta no es nuestra. Y que después sí, totalmente. vino otro personal a continuar con el interrogatorio. En un interrogatorio, en el primer interrogatorio, ¿usted recuerda sobre qué la interrogaban? Sí, perfectamente. Me hacían 3 preguntas. ¿Cuál era mi nombre verdadero? ¿Cuál era mi nombre de guerra? ¿Y cuál era mi dirección? Esas eran las preguntas. Insistían sobre eso. ¿Cuál era su? Y era evidente que no creían en la identidad que yo les estaba diciendo. Yo tenía mi documento, mi DNI, era absolutamente legal, no tenía antecedentes, tenía mi domicilio de Córdoba, no había hecho el cambio de domicilio en Buenos Aires, de manera que todos esos datos eran absolutamente comprobables, pero no les importó, no creían. Es más, en un momento entonces me dice, vos sos uruguaya, hija de puta, por decir la verdad, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre de guerra, ¿no? Buah, no importa, lo importante es que me parece a mí, ¿no? Es ahí la certeza, la comprobación de que esta gente no era argentina. Después lo verifiqué con todas las compañeras cuando nos encontramos abajo en la celda grande y cuando Emma también me comentó que ella había sido torturada por ellos. Bien. No hay duda de que la parte yo creo que estos hechos que estoy contando yo son la prueba de que ya estaba funcionando el Plan Cóndor, el famoso Plan Cóndor, en donde había participación de fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur. Intercambiaban prisioneros, torturaban, permitían que unos estuvieran en los otros países interrogando a sus propios ciudadanos. Me parece que era eso, es una prueba clarísima, ¿no?, de lo que pasó en ese tiempo. Además, era muy llamativo lo descarado. Como conté antes, estando ya legalizadas abajo, las buscaban, en este caso a las uruguayas, nosotros no, porque ya, claro, somos argentinos, a las uruguayas las buscaban y se las llevaban y las seguían interrogando y bueno, era una cosa, digamos, tremenda, no entendíamos, nos parecía aberrante que sucediera eso y no sabíamos cómo enfrentar esa situación, lo conversamos en ese momento ahí. Es cuando yo cuento que vino el comisario, en esa situación llegó el comisario Britos al patio de la cárcel y nos dijo que a partir de ese momento no nos iban a tocar más. ¿Fue en el patio de la cárcel o en el patio de la brigada? En el patio de la brigada. Sí, en el patio de la brigada, claro. Ok. El personal que la interrogó después de que esta gente que no eran argentinos y que por lo que usted refiere habrían sido uruguayos, el segundo personal, luego que dijeron esta no es nuestra, ¿ese personal era de nacionalidad argentina? ¿Usted cree que eran argentinos los que comenzaron a interrogarla con posibilidad? ¿Sí? Sí, totalmente creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Y las preguntas por las que le interrogaban eran las mismas que le hacían nosotros? Las preguntas estaban focalizadas sobre la militancia del PRT. Yo era militante del PRT, mi esposa es militante del PRT. Estaban focalizadas ya sobre la militancia y las actividades que podríamos haber desarrollado a, 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 a,
¿Qué le preguntaban? ¿Por nombres de compañeros suyos o alguna otra cosa? Nombres de compañeros, sobre todo las direcciones, sí, claro, nombres de compañeros, las direcciones, porque no, mi dirección era en Córdoba, la dirección que figuraba en mi documento era en Córdoba y obviamente que esa es la dirección que quedó registrada. Pero bueno, pedían otras direcciones de otra gente que pudiéramos saber. Es más, en algún momento me ofrecieron ir en un helicóptero, que me podrían llevar en un helicóptero a identificar alguna propiedad, alguna dirección que yo conociera, y que bueno, ahí es donde yo digo que alternaban la tortura con ofertas como esa, para que digamos, prometiéndome que podían darme la libertad y documentación para sacarme al exterior. Una barbaridad, una locura. Que por supuesto en ningún momento se entera. Bien. Elba, usted, estando en la Brigada de San Justo con posterioridad, ¿pudo saber las personas junto con las que compartió cautiverio? Nombró a algunos de ellos, a Sergio Prat, dijo que estuvo en el lugar, nombró una persona que estaban torturando, o que usted escuchó que estaban torturando. Aquí le escuchamos el nombre de pila, Ramón, pero no escuchamos el apellido de esa persona. Ramón Merani, era otro compañero también del PRT, que había sido detenido el día anterior con Emma Lucero en su casa. Ramón Merani es. Sí, Ramón Merani. Bien. De las personas que usted dijo eran cuando la bajaron a la celda esta donde estaba con otras personas, dijo entre 15 y 17 mujeres. Creo que afirmó que la mayoría eran de nacionalidad uruguaya. ¿Supo o recuerda los nombres de estas personas? ¿Cómo? ¿Cómo? No, si supo o recuerda los nombres. Puedo nombrarlo, porque estuvimos juntas durante en la cárcel de Olmos, estuvimos más de un año juntas, hasta que en septiembre del 76 nos trasladaron para concentrar a todas las mujeres de esas políticas en la cárcel de Devoto. De manera que tuvimos largos meses de conversaciones, de conocimiento, las recuerdo absolutamente a todas. Bien, yo le voy a pedir si nos puede mencionar a estas personas pausadamente para que desde aquí podamos tomar nota de los nombres de esas personas. Sí. Estela Fabier de Carpanesi. Estaba con su esposo Roque Carpanesi. Clarive Ducassó, o Ducassou, era un apellido francés, de Leguizamo. Ana María Bereau. Emilia Carlevaro de Rocco. María Emilia Parola. Marta Lockhart. Graciela Tadei. Carmen Carballo de González y su esposo. Marta Cardoso. Nidia Caligare de Cachavillane. Nidia Caligare de Cachavillane. Y me estoy olvidando. Después había una compañera, me acuerdo bien de ella por el apellido, se llamaba Artigas de apellido era Bernadette Artigas. Circe, ahí está, me acordé. Circe Artigas, me acuerdo de ella. Había dos compañeras chilenas, Gilia de Filippi y Mónica Lucero. Entre las uruguayas, me acordé de otras, estaba Iris Quiroga de Jiménez
y su cuñada, que era Sonia Gonet. Sonia Gonet de Quiroga, porque eran cuñadas. ¿Quién más? No sé cuántos nombres, eran como 15, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, yo tengo acá, además no solamente las conocí muchísimo, estuvimos juntas en Olmos y posteriormente cuando nos llevaron a Devoto también estuvimos juntas, sino que cuando yo salí en Libertad en el año 83, esos años siguientes, por supuesto, en algún momento que yo estuve en Buenos Aires, fui a buscar los archivos del diario, a ver si encontraba la causa nuestra, es decir, el día, qué información, qué noticias había sobre esa detención tan enorme que había sido de todo el grupo en esos primeros días, en esos primeros días de abril y fines de marzo. Y efectivamente encontré la información y le saqué una fotocopia, de manera que yo tengo acá conmigo una que es otra, pero de todas maneras se puede buscar en los archivos del Diario de la Nación o de la prensa, que seguramente está, se puede encontrar esa información que habrá sido la primera semana de abril. Está la fotografía de cada uno de todo ese grupo, tanto varones como mujeres, con sus nombres respectivos. Y también hay un relato, un reporte del diario, donde aparece cómo fueron los operativos, la sucesión de los operativos que hizo la Brigada de San Justo en esa ocasión. Y al final de esa información del diario estamos los nombres nuestros. Está Emma Lucero, está Ramón Merani y estoy yo. Quien no está en ninguna de las informaciones periodísticas ni tampoco en la causa es Sergio Arás, porque a él lo sacan de la brigada. Y durante mucho tiempo estuvimos muy angustiadas porque no sabíamos cuál había sido el destino de él. Después supimos que había estado en Puente 12 o había pasado por Puente 12. Y de manera que estábamos pensando que lo habían matado, que fue una de las cosas más tremendas, que más de un mes, inclusive cuando ya estábamos en la cárcel de Olmo, preguntábamos afuera, sacábamos la información afuera, para que su familia lo buscara, averiguara cuál había sido su destino, ¿no? Porque no sabíamos. Después apareció. Bien. Le voy a preguntar por otra persona. Usted nombró recién que habían hablado, creo que algunos de sus captores, haciendo mención a una persona a la que le decían el capitán, y usted lo asoció a Alberto Muñarriz o Muñarriz. Sí, perfectamente. Pero hay mi compañero. Bueno, no sé cuál es la pregunta que me va a hacer. No, le quería preguntar concretamente de Alberto Muñarriz si supo qué pasó con él. No, nunca apareció, quedó desaparecido. Hasta donde quedó desaparecido, el compañero que se encontró. Después, como yo soy querellante en la causa de Puente 12, y estoy en contacto con la comisión de Subio Puente 12, y alguna vez he ido a algunas de las audiencias en los juicios orales que se hicieron el año pasado. Concretamente estuve en una de las audiencias y conocí personalmente a la gente de la comisión de Puente 12, y ahí vi en el mural que hay, o por lo menos en ese momento, no sé si era una bandera que llevaron, y lo vi ahí que estaba también como parte de las víctimas de Puente 12, Alberto Muñarriz, ¿no? ¿Me pareció? Creo que ahí lo vi. Sí. Bien. Lo que quiero decir es que yo lo conocía personalmente a ese compañero. Por eso fue tan fuerte y bueno, tan impactante para mí cuando escuché esa conversación del chofer del acompañante del chofer con el chofer que nos llevaba, cuando te dijo: a estos dos les va a pasar lo mismo que al capitán. Bueno, le decíamos el capitán. Bien. Elba, usted mencionó hace un momento el apellido Artigas. Supo y dijo que era Bernadette, y luego dijo Circe Bernadette Artigas.
¿Sabe si había alguna otra persona con ese apellido en el lugar? Cuando nosotros llegamos, nos trasladaron desde la Brigada de San Justo hacia la Penal de Olmo, que como relaté antes, nos llevaron en un colectivo, porque era muchísimo, un grupo muy grande, y nos alojaron en un pabellón donde estábamos todas juntas. Y lo primero que hicimos era hacer el recuento de todas la gente que cada una conocía y que podían haber sido detenidos o estar detenidas ahí en la Brigada de San Justo. Y recuerdo que las compañeras uruguayas, ahí escuché por primera vez el nombre de María Artigas. La mencionaron y que había salido en libertad, que la habían dejado en libertad. Solo eso recuerdo de María Artigas, y lo recuerdo porque como es un apellido muy, digamos, Artigas es un apellido de un prócer, me llamó la atención, y además porque otra compañera uruguaya, que es la que mencioné antes, Circe Artigas, estaba ahí. Entonces yo me pregunté si eran parientes, y me dijo que creía que no la conocía, y me contó que en Uruguay son muchas las personas con el apellido Artigas que no necesariamente son parientes. Esa fue una anécdota que creo hizo que yo registrara el nombre de María Artigas. Lo escuché ahí entre la lista de gente que repasaban las compañeras uruguayas que había estado en la brigada y que la habían dejado en libertad. ¿Sabe si esta persona de la que hicieron referencia estaba con algún otro familiar detenida? Bueno, dijeron María Artigas y su esposo. ¿Recuerda el nombre del esposo? No. Quiero agregar sobre esto que dije que esa era la primera vez que había escuchado el nombre, y lo volví a escuchar el nombre de María Artigas cuando el año pasado, 2018, supe que se le iniciaba la causa de la Brigada de San Justo, el juicio de la Brigada de San Justo. Y ahí, entre los intercambios que tuvimos con la gente de Puente 12, de la Comisión de Vesubio, me llegó la lista de las víctimas que se estaba ventilando, que iban a estar incluidas en este juicio de la Brigada de San Justo. Ahí vi el nombre de María Artigas de nuevo. Bien. Le hago una pregunta. El compañero de ustedes, Alberto Munarriz, ¿recuerda en qué fecha había sido secuestrado? 74, fue en el transcurso del 74. Quizás, no sé, finales del 74, no, mediados del 74 capaz. Mediados del 74 puede haber sido. Hizo una mención a un artículo del diario La Prensa. ¿Usted tiene una copia de ese artículo? Sí, acá lo tengo conmigo. Bien, le voy a pedir si la deja también esa copia, ahí por secretaría. Bueno, no sé si sirve que la muestre, si se ve o si no está. No, la va a certificar eventualmente la secretaria. Bueno. Elba, le hago una pregunta más. Usted dijo que había hecho una denuncia respecto de estos sucesos que la damnificaron. ¿Recuerda haber declarado en esa causa y recuerda si declaró alguna otra vez, además de hoy? Declaré ante el juez que intervino en esta causa. Estamos hablando de mi causa, Ramón Merán y otros, ¿sí? ¿Eso me está preguntando?
No. Eso me imagino que declaró en su momento, bueno, en ese procedimiento que habrá que ver cuán regular fue. Pero lo que le estoy preguntando es si cuando volvió la democracia a la Argentina, usted, además de hoy, prestó declaración ante algún tribunal o ante alguna comisión del Estado. ¿Recuerda? No, es lo que decían el juez. No, por supuesto que en mi causa hice, cuando me toman la declaración correspondiente a mi causa, el doctor, creo que era Spangenberg en ese momento, después sí que era el doctor Luque, el responsable del juzgado, en esa declaración, yo frente a él, obviamente que narré todos estos hechos, con lujo de detalles. Sin embargo, escuchó, pero no registró, no tomó el registro de eso. Y cuando después pude observar en la causa que no está en los papeles de la causa, que yo ya tengo en mi poder, no está incluido, me doy cuenta de que, bueno, quedó en el aire, se perdió. Por eso decía yo que me parece que esto es una de las cuestiones tremendas, que no sé si le ha pasado, supongo que le ha pasado también a otros, por las cuales tremendos acontecimientos aberrantes que sucedieron en la brigada no han sido investigados, no han sido juzgados y por tanto no se ha castigado a los responsables, ¿no es cierto? Y pensé que esta era entonces una oportunidad para que esto, para hacer el aporte que pueda significar esta declaración mía. Bueno, le agradezco mucho, Elba. Yo no le voy a hacer más preguntas. Doctora, yo quiero preguntar... Espéreme un segundito que ahora le va a hacer algunas preguntas la querella. Doctora. Buenos días, Elba. Sí. Queremos consultarte respecto del domicilio donde fue secuestrada en abril del 75, si recuerda la dirección exacta. Balcarce 2647, una cosa así era, me parece. Discúlpeme, ¿podrá repetirlo porque no se escuchó? La calle Balcarce, la numeración podría ser 2647, una cosa así, no estoy seguro. El número no estoy seguro. Bueno, otra pregunta respecto, usted mencionó cuando estuvo en la celda en común con otras secuestradas uruguayas, ¿le comentaron o supo dónde habían ocurrido sus secuestros y los allanamientos? ¿O por qué zona? Sí, algunas en casas de toda la zona, de Morón, de San Justo, de Ciudadela, me parece que había alguno también, era la zona de La Matanza, fueron como 9, por lo menos 9 allanamientos de propiedades, de las cuales digamos, tuvieron gente, ¿no? Que en definitiva sumó todo este grupo que estábamos ahí en la brigada. Recuerdo particularmente una dirección, Lesica 4369 en San Justo, por la cercanía que había ahí con la brigada. Bueno, esa propiedad, que creo que ahí la secuestraron a Iris Quiroga y Sonia Gonet. Muy bien. ¿Usted conocía al señor Ari Yamil Quiroga, un uruguayo? A ese señor no lo conocí, pero sí era el esposo de Sonia Gonet. Y recuerdo, si no lo conocí personalmente, recuerdo una anécdota que también digamos, suma, creo yo, a esta situación impune en la que intervenían los militares uruguayos. Estando en la cárcel en la cárcel de Olmos, justamente en ese primer mes que habíamos llegado desde la brigada de San Justo,
la llaman para una visita a Sonia Gonet. Cuando vuelve de la visita venía descompuesta, porque en esa visita estaba su esposo, que había sido detenido en Uruguay, estaba acompañado por militares uruguayos que lo custodiaban y le estaban haciendo una visita a ella ahí en la cárcel. Estoy hablando de la cárcel de Olmos. Estaban en la cárcel de Olmos acompañando a Yamil Quiroga, bueno, porque venían a hacer una propuesta de colaboración a Sonia, que por supuesto se negó. ¿Estuvieron ahí? Sí. Y fuimos testigos. ¿Alrededor de qué fecha? Sí, quería consultarle alrededor de qué fecha ocurrió este episodio. Y yo creo que ha sido durante el primer mes que estuvimos en Olmos, por lo tanto, si hemos llegado hemos llegado a finales de abril, pongamos en el transcurso de abril-mayo, en el transcurso de mayo puede haber sido. Durante el año 75. Claro, sí, siempre estamos hablando del año 75. Muy bien. Queríamos consultarle, usted hizo referencia a las situaciones de tortura que acontecieron. Queríamos consultarle si usted, por el hecho de ser mujer, padeció algún tipo de maltrato, abuso o acoso estando detenida y secuestrada. Bueno, en realidad, fuera de la tortura que ya describí, obviamente sobre eso no voy a insistir, es obvio. Fuera de eso, no, solo las condiciones tremendas. Cuando me llevaron, por ejemplo, estando en la brigada de San Justo, cuando me llevan ya supuestamente para legalizarme al patio, y estoy en esa celda sola que dije antes de que me lleven con el resto de las mujeres, estuve tirada ahí, yo dormí en el piso. A pesar de que ya estaba claro cuál era mi condición, y dormí, no recuerdo, la verdad que tengo como un recuerdo vago, pero dormí en el piso, no sé cuánto tiempo estuve tirada ahí en el piso, porque no había nada, era una celda pelada vacía, por lo tanto me tiré al piso y me dormí en el piso. Esa situación. Después, acoso personal, abuso personal, no, yo no soy. Digamos, en todo caso, en el momento de la tortura, sí, porque me pellizcaban los pechos, bueno, hacían referencia obscena sobre mi cuerpo, no, una cosa muy humillante, creo que sí, eso sí. Quería consultarle si usted tomó conocimiento, si las personas que estuvieron secuestradas y detenidas con usted tenían algún tipo de actividad política o militaban o realizaban alguna actividad social, gremial. Sí, claro, todas. Todas teníamos alguna militancia política. Social, bueno, ya no podría decir una por una, quiero que sea una, pero sí recuerdo que en general todos teníamos o habíamos tenido alguna militancia política, teníamos ideas políticas seguro, todas. Y la última pregunta por parte de esta querella, ¿cómo fue su vida luego de recuperar la libertad? Y bueno, yo estuve 8 años y medio presa, por lo tanto, salí en el año 83, cuando se producen las elecciones aquí en Argentina, y fue muy difícil los años que siguieron, porque obviamente cuando yo salí tenía 2 hijos, porque me estaba esperando mi otro hijo, más grandecito, más la niña que había nacido en la cárcel de Olmos, y que justo antes de que sucediera el golpe de Estado el 24 de marzo del 76, ya sabíamos que se venía el golpe, estábamos en la cárcel de Olmos todavía, y sabemos que se venía el golpe. Entonces yo le pedí a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas que estaban acá en Córdoba, que por favor buscaran a la niña que estaba conmigo ahí en la cárcel,
que tenía 5 meses de edad en ese momento. Y efectivamente fueron y la buscaron. Así que a partir de ese momento, los niños, los 2 chicos estaban aquí en Córdoba con mi familia, y bueno, y fue bastante dificultoso haber podido mantener el contacto durante los años siguientes hasta que salí en libertad en el 83. La situación económica, bueno, fundamentalmente hacía que no fuera posible. Yo tenía una visita al año más o menos, o 2 visitas al año, y además teníamos los locutorios de vidrio, de manera que no había posibilidades de contacto directo. Fundamentalmente con los niños, que importaba por el vínculo, de manera que el vínculo mío con los niños fue fundamentalmente de las cartas, y obviamente el apoyo de mi familia, que todo el tiempo les habló de nosotros, de su papá, de mí, y que fue muy importante el efecto que tuvo eso, positivo, digamos, en el crecimiento de los chicos en esos años que no estuve con ellos. No más preguntas. Gracias. Doctor Palacio, doctora Rorio, doctores, ¿las defensas alguna pregunta? Señora, ¿usted quiere hacer alguna manifestación más respecto de lo que ha sido preguntado? Yo quiero pedir que se incluya, que se tenga en cuenta una información que yo he traído, que son lo que ya mencioné, son las fojas, algunas de las fojas seleccionadas por mí, de mi causa, porque creo que es información importante. Allí están registrados los nombres de la gente de la Brigada San Justo que participó en los operativos de detención. Por supuesto, dentro de eso es el mío, el que me afecta directamente. Y bueno, lo tengo acá, y tengo, junto con eso están, la verificación del juzgado de San Isidro, que es donde está archivada la causa, en donde acreditan que son copias de los originales, ¿no? Me parece muy importante para el caso de que se haga la investigación que yo mencionaba por los hechos ocurridos antes del golpe del 76 en la Brigada de San Justo. Bueno, yo le voy a pedir entonces, señora Balestri, que le entregue esa documentación ahí a la doctora Sayago, quien después nos la va a hacer llegar y la ponemos a disposición de la Fiscalía. ¿No hay ninguna otra pregunta más? Bueno, señora, su declaración entonces, señora Balestri, ha terminado. Buenos días, muchas gracias. Doctora Sayago, le agradezco la comunicación que hemos tenido, y después le solicito que nos envíe entonces a la sede del tribunal las fotocopias ahí aportadas por la testigo. Buenos días y muchas gracias.